Bueno, me gustaría tratar un tema que yo creo que es de mucha actualidad y sobre todo muy importante, que es el problema de definir un plan que presentara la Unión Europea para acceder al rescate. Entonces, ha habido una noticia hoy que se muestra que, bueno, que los altos funcionarios declaran que no hay nivel para gestionar el rescate. Ya hace unos días salió una noticia de que al gobierno se le agota el tiempo para definir los programas que financiará la Unión Europea. Y bueno, pues llama la atención que todos estos apóstoles de la planificación central y de la presencia pública en todos los ámbitos de la vida económica, al final luego patinen a la hora de planificar algo. Entonces ya vimos cómo los planes de contingencia para encarar la crisis del COVID pues fueron un auténtico desastre, y ahora parece que vamos un poco por el mismo camino. Da la impresión de que el gobierno sigue improvisando aquí y allá, se ocupa de maniobras de corto alcance, de corto plazo, cortinas de humo, etcétera. Y entonces, claro, pues la situación sigue siendo preocupante para todo aquel que tenga un mínimo de sensibilidad hacia el país y hacia sus semejantes. Bueno, voy a dar en este vídeo unas pautas de lo que pienso es más prioritario. ¿Cuál es el problema principal? Existen una serie de desequilibrios en la economía española que nos llevan a dos problemas muy, muy serios. Uno, la falta de crecimiento de productividad, que lleva estancada muchísimo tiempo. Dos, la altísima tasa de desempleo. Bien, ¿qué ocurre? Que hubo un momento para hacer una serie de reformas que se dejó pasar. O sea, Rajoy tuvo una oportunidad de oro para haber puesto el país en predisposición para el desarrollo pues, de un crecimiento económico bastante más sano, y sobre todo que el país estuviera un poquito mejor en el caso de que se produjera un shock como el que se ha producido. Al final no se hizo prácticamente nada, lo único que se hizo fue la reforma laboral. Bien, estas reformas que voy a comentar no tienen necesariamente un alto coste político, no lo tienen. Y a mi modo de ver, pues hay cuatro ámbitos para estas reformas. El primero sería el término de reforma fiscal, que es de lo que vamos a hablar un poco en este vídeo, no de toda la reforma fiscal necesaria, sino de parte. En segundo término estaría el tema de la regulación del régimen de autónomos y de la pequeña empresa, un tema muy, muy, muy importante en España. Otro sería la reforma de los servicios públicos de empleo. Y por último, y para mí también bastante importante, lo que de un modo un tanto repipi se viene llamando el ecosistema de inversión en startups o similar. Es decir, cómo se canaliza la inversión a actividades susceptibles de ser de alto valor añadido con un alto componente tecnológico, que en eso también hay un gran problema. Aquí el ejemplo sería Israel, un ejemplo que muchos han intentado imitar sin éxito, pero que bueno, que marca un poquito la pauta de por dónde hay que trabajar. Evidentemente en España de esto cero, o sea, poquísimo, y tampoco se habla gran cosa de esto. Bien, que quede claro que lo que voy a comentar son factores puntuales sobre los que hay que trabajar, no son todos los factores en juego. Es decir, el problema de la productividad, el problema de la alta tasa de paro juvenil se derivan en parte de estas cosas que vamos a comentar, pero evidentemente no solo de esto. Bien, lo primero que debería hacer el gobierno sería definir un objetivo de ahorro en el funcionamiento de la administración o de ahorro en el gasto político. Debería definir un objetivo, que si soñáramos un poco con planteamientos racionales y con gente con dos dedos de frente, pues estaríamos hablando de un primer objetivo, de una reducción de gasto político y superfluo de cerca de 50.000 millones de euros año. ¿De acuerdo? Pero claro, hemos visto durante la pandemia y durante el confinamiento cómo se aprobaban subidas de sueldo a los parlamentarios, hemos visto cómo se cobraban dietas de desplazamiento en pleno confinamiento, y bueno, pues así estamos. Con lo cual es un poco ciencia ficción esperar
que la clase política diga vamos a abordar un recorte al gasto político y al gasto superfluo de esa cantidad. Pero bueno, soñemos un poquito. Bien, vamos a repasar un poco datos que nos vienen de institutos europeos. El primer dato, la presión fiscal a la empresa. Y nos vamos a basar en el Instituto CEB, el Centro para la Investigación Económica Europea. El CEB elabora el conocido índice de confianza inversora, pero también hace un informe del tipo impositivo efectivo. Expliquemos esto. Cada país en la Unión Europea tiene un sistema fiscal diferente. Lo que intenta este estudio es calcular un tipo a través del cual podamos comparar entre países la presión fiscal a la empresa. Y tenemos un informe relativamente frecuente, el informe de 2019. Bien. Una vez homogeneizado esa cantidad, esa presión fiscal, podemos acceder al siguiente gráfico. El tipo efectivo absoluto promedio de los países europeos. Y aquí vemos cómo Malta, por ejemplo, tiene una presión fiscal de un 35%. El siguiente con una presión fiscal más alta sería Francia, con un 33,4%. Y el siguiente sería España, con un 30,1%. Es decir, el país del récord del paro, el país del récord sobre todo del paro juvenil, tiene una presión fiscal que está, si nos vamos a los grandes países europeos, estaría el segundo empezando por arriba. El primero sería Francia, el segundo sería España. España estaría en niveles del próximos al 30%. Bien, si nos fijamos en países que siempre son el ejemplo de la socialdemocracia y de la intervención pública, Suecia está por debajo del 20%. Finlandia también por debajo del 20%. Dinamarca estaría en niveles cerca de un 22%. ¿Esto qué quiere decir? España, en una situación de emergencia como la que tiene ahora, debería irse a niveles de Irlanda para cubrir dos objetivos. En primer lugar, que en la inversión que hay no se vaya, intentar atraer inversión extranjera e intentar que el capital español invierta aquí un poco también. Es decir, estamos con una presión fiscal exagerada a la empresa. A mí, ahora mismo, bueno, pues habrá mucha gente que piense, bueno, eso no es verdad, la empresa grande no paga impuestos, todo eso normalmente suele ser globos sonda. Ha habido por ahí informes, la empresa grande española no paga tal, eso es mentira. O sea, hay que irse al balance consolidado y todo esto y se paga igual. El CEB lo indica de una manera bastante contundente. ¿De acuerdo? Entonces, la primera acción que debería tomarse es rebajar la presión fiscal a la empresa. La primera. A todas las empresas. ¿De acuerdo? Alguien con un nivel más o menos de inteligencia sería niveles de Irlanda. Bien, ¿de cuánto estamos hablando? Si estamos hablando que de impuestos sociales hay que tener en cuenta que no es solo el impuesto social lo que paga la empresa, también está el IAE, etc. De impuestos sociales se pagan 22 o 23 mil millones. Y estamos hablando de bajar al menos un 30% ese monto. Bueno, pues muy probablemente eso quedaría compensado por la situación tan desastrosa que tenemos. En cualquier caso, ya tenemos aproximadamente una idea de cuánto podría dejar de ingresar el Estado por ese lado. Bien. Entonces, hay que tener presente que con niveles de este estilo no es raro que haya deslocalizaciones. O sea, que es absolutamente normal. Y tenemos un problema serio de falta de inversión productiva y de alto desempleo. Que este es uno de los motivos de que esto sea así. Bien.
Evidentemente no es el motivo único, o sea, hay otros problemas como puede ser el tamaño de la empresa. España es un país de microempresas, lo que afecta muy intensamente a la productividad, pero bueno, esa es otra cuestión que yo creo que merece la pena tratarse con detenimiento en otra ocasión. Bien, vamos a otros números que saltan de vista. Si nosotros nos vamos a los ingresos por impuestos sobre consumo, resulta que España está otra vez a la cola. Estaríamos hablando de que estaríamos cerca del 9% del PIB en recaudación de impuestos sobre el consumo, cuando el nivel medio de la Unión Europea sería cerca del 11%. ¿Vale? Si nos vamos al IVA general, ¿cuál es el tipo de IVA general en comparación con el resto de Europa? Resulta que estamos a nivel medio. Es decir, nosotros tenemos el tipo de IVA general a nivel medio y sin embargo se recauda muy poco. Y si nos vamos al tipo implícito al consumo, resulta que estamos en el tipo implícito más bajo de Europa. Es decir, el tanto por ciento de impuesto al consumo que se recauda en relación a todo el consumo del país. Entonces, eso estaríamos pues un 16-17% del PIB y lo normal sería que estuviera en torno a un 22% aproximadamente. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una situación en la cual tenemos los impuestos a la empresa más altos de Europa y los impuestos al consumo más bajos de Europa. ¿De acuerdo? Ese desequilibrio, ¿a qué se debe? Yo lo ignoro. O sea, ignoro por qué la empresa tiene tantos impuestos, ignoro por qué hay tan bajo impuesto al consumo. Pero es claramente casos extremos en relación a Europa. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando que de impuestos al consumo se están pagando unos 95.000 millones, ahí hay margen de subida, simplemente no subiendo el tipo. Porque alguien dice, hay que subir el IVA. No, el tipo está a niveles medios. Lo que hay que hacer es incorporar al IVA todos esos productos que están fuera o esos productos que están en nivel súper reducido, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que digan de impuesto a los bienes de primera necesidad, cuentos. Es decir, se está pagando muy poco impuesto al consumo, que además es el impuesto que tiene un efecto distorsionador menor. ¿De acuerdo? Es decir, solamente por el hecho de subir ligeramente los impuestos al consumo para rebajar los impuestos a las empresas, compensando una cosa con otra, solo eso generaría crecimiento potencial. Solamente eso. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de cambiar impuestos de sitio. Nada más. Yo, y el que haya visto otro vídeo, no soy partidario en absoluto de subir la presión fiscal. Estamos en niveles de esfuerzo fiscal alto y más con el decrecimiento económico que se ha producido, y muchas veces nos comparamos en niveles de impuesto a las empresas con países como Dinamarca, con Suecia, Finlandia, y es que estamos peor, sobre todo el esfuerzo fiscal. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿y cómo hay toda esa tontería de que las empresas no pagan? ¿Pero qué estamos diciendo? La cuestión es que así estamos. Yo creo que esto es una muestra más de manos de quien estamos desde hace ya mucho tiempo, y de las razones por las cuales tenemos un nivel de desempleo así. Bien, alguien puede decir, bueno, este señor se lo inventa. No. O sea, en febrero de 2014 se publicó el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario encargado por Mariano Rajoy. Los tiros van por aquí. Uno puede mirar también los documentos, que luego pondré los enlaces, del Banco de España, analizando el sistema tributario español. Podemos ver los informes del Servicio de Estudio del BBVA en relación a la estructura fiscal. Los tiros van por aquí. Los informes del FMI, las solicitudes de Europa, todo va por aquí.
Suban los impuestos al consumo, bajan los impuestos a las empresas. En realidad en España la presión fiscal al trabajo es muy alta, altísima. Y hay que ir por ahí, intentar bajar esa presión fiscal, sobre todo la actividad económica, y compensarla con subidas donde estamos en niveles anormalmente bajos. Bien, estas dos reformas, a mi modo de ver, son fundamentales, y además las reformas necesarias en impuestos sociales están definidas ya en el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario. Es decir, no hace falta trabajar más, está ahí dicho todo lo que hay que hacer, que además está muy clarito. Conclusiones a todo esto. Yo creo que es que estamos gobernados por gente que yo creo que piensa mucho más en sí mismo que en el país. Y yo estoy seguro que los impuestos al consumo van a subir. Yo de eso estoy casi prácticamente seguro. No tengo claro que se vaya a producir una compensación y se vaya a corregir el desequilibrio en relación a los impuestos que pagan las empresas, es decir, IAE, impuestos sociales, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hay otros factores muy importantes que afectan sobre todo a la pequeña empresa, que son los costes administrativos y el coste regulatorio. Pero bueno, eso ya sería cuestión para discutir en otra situación. Yo me quedo con un artículo bastante interesante que ha escrito Cristian Campos en El Español, haciendo referencia a la estrategia política del gobierno, y dice: la batalla que se está librando en la actualidad es el de una revuelta de las élites extractivas contra las clases productivas, de las que aquellas extraen su riqueza. Y el paradigma es de nuevo Silicon Valley y ese caballo de Troya contra la democracia y la inteligencia, que son las redes sociales. Bueno, yo es que creo que se trata a la economía productiva con un desdén y un descaro impresionante. Y de hecho, y que le quede claro a todo el mundo, que parece que mucha gente no se entera, si no hay una estructura económica fuerte, robusta, si no hay un sector privado potente, todo el resto se cae como un castillo de naipes. No podemos estar viviendo eternamente del endeudamiento, y estamos, yo creo que muy cerca de llegar a unos límites de endeudamiento que son ya intolerables. Y bueno, y nada más, que gracias por haberme escuchado.